Bienvenidos a esta presentación donde nos vamos a enfocar en los componentes eléctricos y debido a la profundidad de estos temas o complejidad un poco nos vamos a enfocar en esta primera presentación o en este primer video con los resistores o también conocidos como resistencias. Y antes de entrar a eso de lleno vamos a hablar un poco sobre algunos temas de voltaje y corriente para dejar en claro cómo funciona todo y de ahí pasamos con los componentes. Para esto entonces vamos a empezar con un tema que es luego muy discutido en algunas escuelas, que es el flujo de electrones y que unos dicen porque va de más a menos cuando estamos analizando circuitos eléctricos y no de menos a más, porque bueno, el flujo de electrones, como se entiende, debería ser de menos a más, pero siempre que hacemos algunos análisis de circuitos eléctricos, vemos aquí como se ve en la pantalla que vamos de más a menos. Y esto tiene que ver con una convención que se estableció hace muchísimo tiempo, antes de que se conociera del flujo de electrones. En aquellos entonces se pensaba que las cargas positivas eran las que se movían y cuando se supo o se descubrió el movimiento de los electrones ya no se cambió, sino se dejó de esa manera, más que nada por razones históricas y también en cuestiones de análisis de circuitos eléctricos es conveniente para la ingeniería eléctrica. ¿Y qué significa esto? Aquí pongo un pequeño ejemplo. Tenemos un circuito, tenemos un resistor o una resistencia con un voltaje. Entonces, si medimos el voltaje de más a menos en nuestro multímetro o en nuestros cálculos, tendríamos un voltaje positivo. Eso quiere decir que es más 5, en este caso más 5 volts. Pero si hacemos el cálculo del voltaje de los otros puntos, o sea, en sentido contrario, esto incluso lo pueden ver con un multímetro cuando cambian las puntas, positivo y negativo. Claro, la cantidad al final es la misma, si ven 5 volts. Lo importante aquí es el signo. En este caso, si lo tomamos de menos a más, tendríamos menos 5 volts. Y lo mismo pasaría con la corriente, que es descrita con la letra I. Igual me van a preguntar por qué la letra I si es corriente. Esto viene del francés, de intensidad de corriente, de intensidad de courant. Lo toman como la letra I y es lo que se toma ahora internacionalmente para representar la corriente. Y es lo mismo si tomamos una medida en esa dirección, como le indica el pequeño esquema, tendríamos más 5 miliamperes. Como saben, el amperaje se mide en serie. Y si lo tomamos del otro sentido, el amperaje nos daría lo mismo, pero con sentido o negativo, signo negativo, perdón. Aquí hacemos una pequeña analogía sobre lo que es la corriente y el voltaje con el agua. Aquí pueden ver una foto muy bonita de la cascada de Tamul. Está ubicada en la Huasteca Potosina. Entonces esa diferencia que ustedes ven o la caída de agua, la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo es como una diferencia de potencial que representa el voltaje. Y cuando el río va fluyendo, eso es nuestra corriente. Y esto quiere decir lo mismo en cuestiones eléctricas. La corriente y el voltaje van en la misma dirección y bueno, esto tiene mucha relación con el agua, solamente para que lo tengan un poco a lo mejor más claro. Aquí pueden ver algunos gráficos que pueden ver en circuitos eléctricos. Les puse los dos que se usan bastante, que es tanto de Europa como en Estados Unidos. En estos pequeños o primeros dos videos nos vamos a enfocar mucho en lo que son la resistencia y los capacitores. Aquí pueden ver qué tipo de signos pueden encontrarlos. Yo trabajo mucho con circuitos europeos, entonces en los próximos circuitos que ustedes van a ver en esta presentación vamos a tener lo de Europa. Pero bueno, aquí también les pongo algunas imágenes que ustedes pueden ver cuando ven algún circuito eléctrico en Estados Unidos. Entonces ahí ven las pequeñas diferencias entre lo que es una resistencia o un resistor y un capacitor. Por cierto, la resistencia se mide en ohms y el capacitor es en farad. Pero lo vamos a ver más adelante a su debido tiempo. Y bueno, ahora me van a preguntar cuál es la motivación de usar resistores y capacitores dentro de un circuito eléctrico. Así en muy resumidas cuentas, un resistor o una resistencia nos da un balance en un circuito y un capacitor nos ayuda a filtrar o suavizar el comportamiento.
Y bueno, estos son componentes cruciales que nosotros usamos en un circuito eléctrico, siempre los pueden encontrar. Aquí hay una pequeña foto muy bonita y pueden ver un resistor en azul, y algunos capacitores son como esas cositas redondas negras, incluso otro azul. Y bueno, hay muchos tipos. En la presentación de capacitores vamos a meter un poquito más a fondo cómo se ven. Resistor, creo que la mayoría de la gente los conoce. Vamos a entrar a unas definiciones fundamentales y vamos a definir lo que es una carga eléctrica, que es la corriente. A fin de cuentas es un movimiento de electrones, y esto lo podemos calcular la cantidad de carga que tenemos a través del tiempo. La carga lo vimos en los videos anteriores, entonces Coulomb sobre segundo, esto nos daría el amperaje. Y aquí entramos a la ley de Ohm, el famoso VIR, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y aquí pueden ver las fórmulas que vamos a usar más adelante, y una pequeña representación gráfica de cómo es el voltaje con respecto al amperaje y la resistencia. ¿Sí? El voltaje es la diferencia de potencial, lo que está realmente empujando a la corriente a través de pasar sobre una resistencia, en este caso es el ohm. Mientras más resistencia, es más difícil que la corriente fluya por ese camino. Aquí voy a introducir otro término, que es la conductividad, y vamos a ver cuál es la relación entre una resistencia y la conductividad. Entonces, si tenemos aquí una gráfica de voltaje contra la corriente, podemos ver que una diferencia del voltaje contra una diferencia de la corriente nos da una resistencia. Eso lo podemos medir en un multímetro. Aquí lo vemos gráficamente cómo se vería. Pero ahora un punto muy interesante: si llegamos a invertir la resistencia, o en este caso la gráfica, ahora tenemos en el eje Y la corriente y en el eje X tenemos el voltaje. Tendríamos o podríamos calcular lo que es la conductividad, que es 1 entre la resistencia, y esto tiene unidad Siemens. Y la energía de los portadores de carga se convierte en calor debido a la dispersión del sólido. Esto es muy importante como término con respecto a conductividad, porque cada vez que ustedes conducen o pasa la corriente a través de una resistencia, hay desprendimiento de calor. Entonces es un término nuevo para ustedes, o algo que ustedes tienen que tomar nota ahora. Lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, pero bueno, estamos introduciendo ahora un término nuevo, que es la conductividad, y recuerden, va muy en relación con la resistencia, que sería 1 entre R. Ahora nos enfocamos un poquito más en la resistencia o un resistor, y vamos a ver qué es un resistor y para qué sirve. Entonces, un resistor, como lo dice su nombre, resiste el flujo de corriente en un circuito eléctrico, y como les había mencionado anteriormente, los resistores se usan para limitar el flujo de corriente y también crear caídas de voltaje. Y sin resistores, si nosotros no llegamos a usar resistores en nuestro circuito eléctrico, podríamos tener corrientes excesivas que pudieran dañar nuestros componentes o circuitos eléctricos internos. Un ejemplo muy sencillo de cómo se usa una resistencia, un resistor. Por ejemplo, si tienen una batería y luego tienen un LED, esos foquitos pequeñitos, esos LEDs consumen muy poca resistencia. Entonces, si ustedes lo conectan directamente al circuito con voltaje, se podrían quemar. Entonces, lo que uno hace es meter una resistencia para así proteger el LED. Entonces, la resistencia, digamos, toma el voltaje que no necesite LED, o un voltaje mayor, y deja pasar el voltaje o la corriente al LED que debe consumir, y así protegemos nuestro LED de cargas excesivas. Y aquí vamos a ver un tipo o los tipos de más comunes de resistores que hay. Aquí yo creo que lo han visto todos, incluso en sus juguetes, pequeños juguetes eléctricos para niños. Estos son los más típicos. Es un resistor de película metálica o de carbono, y se puede distinguir porque tienen unas rayitas, unos colorcitos. Son de bajo poder, no generan un calor excesivo, y bueno, son los más típicos, donde lo pueden encontrar en todos lados. Y estos colores ahí tienen unos códigos, y si ustedes hacen, bueno, hay tablitas en internet sobre esos códigos para entender la resistencia máxima. A mí, como luego me cuesta mucho trabajo ver exactamente qué color es, lo más fácil para mí es tomar el multímetro y medir la resistencia del resistor, si es que los colores no están muy claros, perdón, y así ustedes ven el valor de la resistencia total que ustedes tienen. Y bueno, son muy pequeñitos, por cierto.
También tenemos un resistor o resistencia de alambre bobinado. Estos son de muy alto rendimiento, tienen baja resistencia y también resisten altas temperaturas. Y otro que se usa bastante en circuitos eléctricos ya más avanzados es el famoso SMD, o una resistencia de montaje superficial, que es el Surface Mounted Device. Son muy pequeñitos y normalmente ya están directamente conectados a nuestro circuito eléctrico y se usan, claro, para tecnología de alta frecuencia. Y hay otros que a lo mejor pueden ver de vez en cuando, los famosos potenciómetros, que son resistores o resistencias variables. Esto por lo general tiene aplicaciones más dentro del desarrollo o para proyectos, pero esto realmente no lo van a ver, digamos, en un vehículo eléctrico para que el cliente final esté jugando con esto. O sea, realmente es algo que se usa luego más a nivel laboratorio, por lo menos en el área que estamos viendo en estos videos. Aquí en esta tablita ven algunas propiedades de los materiales, ven qué tipo de conductores hay, o sea qué material se puede usar como conductores, y tenemos en la parte de arriba dos propiedades. Una es la conductividad específica, que es lo que acabamos de ver, es uno entre la resistencia, y también tenemos una resistencia específica. Esto quiere decir cuánta resistencia ofrece este material, o sea en ohm por centímetro. Y aquí pueden ver bastantes materiales: el plata, cobre, oro, aluminio, etcétera. Y otro dato más adicional es el coeficiente de temperatura. Esto indica cómo cambia la resistencia de nuestro material con respecto a la temperatura. Entonces es muy importante cuando ustedes están haciendo circuitos eléctricos qué material es el óptimo para ustedes. Pero bueno, creo que es claro para ustedes que el cobre es lo que más se usa, ya que tienen una muy buena conductividad y es bastante accesible con respecto al precio, ¿no? Por ejemplo, plata, pueden decir, ok, es mejor la plata, sí, pero es muchísimo más caro. Entonces, por esa razón, el cobre es lo que más se utiliza en circuitos eléctricos como conductores. Ahora vamos a ver la capacidad de carga de un resistor. Esto va muy ligado, por ejemplo, cuando tienen un circuito eléctrico y tienen un voltaje y pasa corriente a través de un resistor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que va a haber una disipación de calor eléctrico. Y dependiendo qué tan grande sea esto, tienen que calcular esa potencia o la energía máxima que podemos disipar, porque si no hacen ese cálculo pueden dañar sus resistencias. Entonces, para esto vamos a añadir un nuevo término, es la potencia, que es igual a la corriente por el voltaje, el famoso PIV. Ya habíamos visto antes lo que era el VIR, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Y si usamos estas dos fórmulas, también la potencia la podemos definir como la corriente al cuadrado por nuestra resistencia. Y de esta manera nosotros podemos calcular la potencia máxima. Y algo muy importante es de que la potencia máxima que nosotros calculemos debe ser menor a lo que pasa por nuestro resistor o nuestra resistencia. Y a lo mejor ahorita es muy abstracto, pero aquí les pongo un pequeño ejemplo. Tenemos una resistencia de 10 ohms y tenemos un voltaje de 10 volts. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aplicamos las fórmulas que tenemos, podemos calcular la corriente, que es voltaje entre resistencia, o sea 10 entre 10, esto nos daría 1 ampere. Ya tenemos el amperaje, tenemos la resistencia, también podemos calcular la potencia, que serían 10 watts en este caso. Y bueno, eso como lo vemos gráficamente. Para eso tenemos esta pequeña gráfica. Este es un ejemplo muy didáctico solamente, para que ustedes puedan ver, digamos, la aplicación. Si ustedes tienen varias resistencias de 100 ohms, 330 ohms o 1 kilo ohm, cómo se vería cuando ustedes tienen una potencia máxima de 10 watts. Ahí pueden ver cuál es el voltaje máximo, cuál es el miliamperaje máximo que ustedes pueden utilizar y para disipar una potencia máxima. Entonces, algo que ustedes tienen que tener en mente o hacer sus cálculos pertinentes para asegurar que la resistencia que están usando puede disipar la energía que ustedes están transmitiendo. Ahora un tema muy importante en vehículos eléctricos es la transmisión de energía, porque ustedes tienen una batería con su respectivo voltaje directo, y ese voltaje directo hay que transformarlo a un voltaje alterno para nuestros motores en el vehículo. Pero la gran pregunta es cómo transmitimos potencias. Y bueno, aquí también vamos a ver a largas distancias con un alto voltaje. Entonces regresamos a la fórmula que teníamos antes. La potencia es igual al voltaje por la corriente.
Y también podemos, de la otra fórmula del VIR, podemos también tenerlo como la corriente al cuadrado por nuestra resistencia. En este caso, la resistencia del cable o lo que tenemos siempre es constante, o sea que lo que podemos variar aquí es la corriente. Entonces, para transmitir, pues bueno, para aumentar la potencia solo hay dos posibilidades. Una, tenemos un voltaje más alto, o dos, hacemos la corriente más alta. En nuestro caso tendríamos que incrementar el voltaje. La corriente no es buena, ahorita les voy a explicar por qué. En pérdidas de voltaje en el cable también se pueden calcular pérdidas dependiendo de la resistencia que tengamos en nuestro cable. Y bueno, la resistencia del cable va ligado a la tablita que les había mostrado anteriormente con la conductividad de los materiales. La desventaja de usar una corriente alta es de que generaríamos muchísimo calor, y bueno, desperdicio de energía por el calor es algo que no es conveniente. O también tienen temas de temperaturas, tendrían que tener algo, a lo mejor un tipo de refrigeración o algo para mantener o proteger otros componentes de ese calor excesivo. Entonces, nuestra pregunta, ¿por qué se transmite potencia a largas distancias con alto voltaje? La respuesta es para evitar nuestras pérdidas, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos es transmitir la potencia a nuestro consumidor, o sea, por ejemplo, de nuestra batería al motor eléctrico. Queremos transmitir toda esa carga o toda esa potencia sin que tengamos pérdidas en su transmisión. Aquí hay un pequeño ejemplo real de un vehículo híbrido donde tenemos un motor pequeño eléctrico de 400 watts. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es cambiar el voltaje que teníamos anteriormente de 12 volts a 48. ¿Y qué pasa cuando hacemos ese cambio de voltaje, que estamos incrementando el voltaje? Entonces, lo que pasa aquí, cuando incrementamos este voltaje, podemos reducir la corriente de 30 a 10 amperes. Eso es muy bueno con respecto a, digamos, a la seguridad de los conductores o de las personas. Ya se trabajan con amperajes menores. También lo que les dije, cuando se tiene menor amperaje se reduce la cantidad de calor. Esto tenemos un 75% de reducción en pérdidas en componentes, y también una reducción total de pérdidas. Y esto se puede calcular muy fácil aquí en esta tablita. Como les mencioné, esto sí es real. Tenemos al inicio 12 volts. Ahí pueden ver la potencia en watts, que son alrededor de 110. Y cuando aumentamos el voltaje, llegamos alrededor de unos 25, 30 watts. Y esa es el delta, o digamos la potencia que nosotros estamos reduciendo en pérdidas. Entonces es bastante bueno. Cuando ustedes aumentan el voltaje, pueden reducir muchísimas pérdidas. Aquí hay un pequeño ejemplo de voltajes comunes. Estos son ejemplos reales, aunque bueno, no es del lado del punto de vista automotriz, solamente es para que ustedes vean cómo se transmite el voltaje. Por ejemplo, en casa, habitación, negocios, normalmente tiene una distancia alrededor de 100 metros, y el voltaje, bueno, por lo menos aquí en Europa va de 230 a 380 volts. En México o en otros países en América, en Estados Unidos, el voltaje es menor. Es lo que se usa por lo menos aquí en Europa. Se usan voltajes un poco más altos, y bueno, eso va de la mano con la corriente y con pérdidas, como les había mencionado. Por ejemplo, si tenemos distribución en grandes ciudades, el voltaje incrementa bastante, ya serían 10 kilovolts, y eso nos ayuda para tener una transmisión hasta unos 10 kilómetros. Si aumentan la distancia, claro, tenemos que aumentar aquí todavía el voltaje nominal. Ahí iremos a 20 kilovolts para una distancia de 25 kilómetros. Esto es cuando ustedes tienen que distribuir su voltaje a zonas rurales, porque tienen que desplazar más, son más kilómetros. Y también cuando tienen distribución a redes de voltaje medio, son muchísimo más distancias, y ahí también incrementan muchísimo más todavía el voltaje. Estamos hablando de 110 kilovolts. Y por último, tienen interconexiones a nivel nacional, por ejemplo, que se usa aquí en Alemania, o a nivel en Europa, van de 220 hasta 380 kilowatts, que es el máximo nivel que se puede alcanzar. Y aquí pueden ver, son de entre 100 a 1000 kilómetros de distancia. Y ahora, pasando a unos ejemplos de los vehículos eléctricos, que es lo que nos interesa realmente, por eso estamos aquí. Por ejemplo, un pequeño vehículo híbrido, como les mencioné, se pueden manejar voltajes de 12 a 48 volts, aunque esos pequeños híbridos andan alrededor de 48 volts. Y ahora en los vehículos modernos, vehículos eléctricos, aquí pueden ver una serie de diferentes, que es el full híbrido o el famoso plug-in
También tenemos vehículos eléctricos pequeños, medianos y también deportivos. Pueden ver que alrededor de entre 300 y 400 volts es lo que más se llega a utilizar. Lo que llega a cambiar bastante es en el vehículo deportivo, y el pequeño cambio es, por ejemplo, aquí Porsche usa hasta 800 volts. Y bueno, cada armadora tiene su estrategia, cada armadora tiene sus pros y contras de por qué usan un voltaje más alto. Porsche se decidió por usar incluso hasta 800 volts. La mayoría o muchos andan entre 400 y 600 volts, pero como mencioné, cada armadora tiene una estrategia que seguir y ellos definen el voltaje con el cual quieren transmitir su energía. Y aquí tenemos una transferencia de energía eléctrica a diferentes energías. Nada más aquí les voy a un pequeño ejemplo. Por ejemplo, energía térmica. Aquí tenemos una secadora de cabello, un soldador, una estufa eléctrica, un tostador. Ustedes pueden pensar en 1000 ejemplos más de cómo podemos transmitir esa energía o esa transferencia de energía eléctrica a térmica. También algo que nos importa mucho en este sentido es tener una transferencia de energía eléctrica a mecánica, por ejemplo, por medio de un motor eléctrico generando un campo magnético. También podemos tener una transferencia de energía eléctrica a química, que es el proceso electroquímico. Eso también es muy importante porque cuando estamos cargando nuestra batería del vehículo. Y también tenemos lo que es energía radiante o luminosa, y bueno, aquí es a través de varios procesos. Aquí tenemos lámparas incandescentes, tenemos diodos, láseres, LEDs, etcétera. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden aplicar aquí, y bueno, a fin de cuentas todo esto se aplica en la industria automotriz y en los vehículos eléctricos.